sanitario, en esta nueva palabra que ahora todos manejamos, el AMBA, a un lado y al otro, están bien hechas las cosas porque uno ve como periodista, sí, hay barreras, pero no controladores, ¿no? Hay algunas rejas ahí en General Paz, etcétera, pero nadie controla. Pero mucho más mucho más que eso, me refiero a los testeos, los cuidados sanitarios, la verificación, la atribución de que los que mueren por coronavirus, ¿estará bien hecha? Claro. Porque pasaron 90 días. Y entonces ya es un ciclo que es un ciclo del virus, digamos, donde en general uno ve que comienza a descender aún en los casos más graves. Es una pregunta, yo no tengo la respuesta. Y evidentemente hay otra cuestión a tener en cuenta que no amerita el menosprecio gubernamental, que es las consecuencias psíquicas del confinamiento y las consecuencias económicas dramáticas del confinamiento. Porque la otra cuestión que yo he visto es que se afirma, que todos vimos, que se afirma que hay un plan para resolver esta situación económica, pero no sabemos cuál es. Y hasta ahora lo que hay es una cantidad de quebrantos en cadena, ruptura de cadena de pagos, sí, lo que ya sabemos. Y esto tiene una gravedad análoga al coronavirus. Pero hoy tuvimos lo de la TAM, tuvimos lo de Vicentín, digamos, no hay muy buenas noticias a nivel económico, claramente. Ahí yo creo que hay tres confluencias que no son buenas. El Vicentín, ¿no?, que es polémico. Es decir, ¿por qué hay una polémica? El presidente también dice, no sé, adjetivos al polémico. Hay una polémica sobre Vicentín, una discusión muy fuerte, sobre todo entre la gente del lugar, ¿no es cierto? Y a nivel nacional y entre los constitucionalistas. Lo de Vicentín, lo de ese video vicepresidencial donde se exhiben periodistas y medios como responsables de una conspiración, que ahí se abre una cadena para la agresión, que uno puede ver cómo empieza pero no se sabe cómo termina. Y ahora lo de la TAM, porque la TAM tiene una historia muy larga, ya desde cuando era LAN, de persecución, la Cámpora no le habilitaba los hangares, sí, claro, las rampas, los problemas diversos. Los destinos, exactamente. No dejaban ir a los parques, por ejemplo, tenían que irse a Seiza, lo de la TAM. Sí, claro, claro. Exactamente. Ahora, por supuesto, hay una crisis universal con las líneas aéreas, pero teniendo que optar, la TAM se va, quedan destinos sin cubrirse, la aerolíneas pasa a dominar casi excluyentemente, porque la TAM es la empresa privada más grande, el espacio aéreo, y toda esa conjunción genera un gran malestar. Pero perdóname, recordemos que la TAM se va de Argentina, pero no se va a otros países, ¿no? Que es la pregunta, ¿por qué Argentina sí de Perú no? O sea, Perú sigue volando, no sé. Exactamente, Franco, ¿por qué? Porque acá, digamos, el clima persecutorio nacionalista, hoy Pablo Viró, el sindicalista aeronáutico, digamos, decía que no los dejen sacar los aviones de la TAM, pero ¿de dónde? ¿Y por qué? ¿Cuándo se van? Esto me hace acordar, yo hace un rato lo comentaba en Radio Mitre, esto me hace acordar, fíjate, con otro sello, a la caída de los trenes, cuando Menem cerraba los trenes, te juro, con otro discurso completamente diferente, privatista, neoliberal, los trenes se fueron perdiendo en la Argentina. Y acá las rutas aéreas rápidamente, por múltiples razones, la pandemia es una, se van cayendo también, y es el país que asoma hacia una nueva incomunicación, ¿no? Esto es la TAM, Vicentín, la culpa de los periodistas, la culpa de los runners, la culpa siempre de los demás, la culpa de la ciudad, en fin. Sin embargo, parece que no está resuelto el asunto central del coronavirus, ¿no? La política, digamos, del enemigo, crees que está ahí presente, ¿no? Porque el tema de Alberto Fernández es que por momentos se muestra moderado y por momentos parece que no, y las medidas que toma no lo serían tanto. Por momentos es el mediador entre provincia y ciudad, pero de pronto un día, dice lo de los runners, le echa la culpa a la ciudad del coronavirus, ¿no? Como pasó con los ministros de Kicillof, ¿no? Que marcaban ahí la zona roja y decían acá está el contagio, ¿no? Ahora es al revés. Es la pregunta del millón. ¿Es Alberto o es Cristina y el cristinismo? Es Alberto Fernández quien decide
bueno, la confiscación, expropiación, que le encuentre una palabra a Vicentín, pero va por ahí. ¿Fue Vilma Ibarra la que redactó ese decreto? ¿O fue la gente de Cristina? ¿O fue toda una idea de Anabel Fernández Agasti? No es lo mismo, pero esta balanza de poder pareciera estar inclinándose muy fuertemente hacia la radicalización. El patrón de conducta del kirchnerismo, históricamente, del kirchnerismo, es a mayor conflictividad, mayor radicalización. Podemos, es una hipótesis, podemos esbozar esta hipótesis. Esperemos que no ocurra, ¿no? Porque ahora hay una gran conflictividad. Esperemos que, y esperemos que Alberto Fernández y su gobierno y sus ministros, Santiago Cafiero, tengan la fortaleza de resistir radicalizaciones, ¿no? Porque la radicalización es una forma de distorsiva muy grande de los equilibrios, ¿no? En una sociedad democrática. Claro. ¿Y vos crees, Miguel, que alguien se beneficia en la política con la pandemia? Digamos, ¿crees que hay beneficios de que esta cuarentena se mantenga, se haga larga? Porque a veces ellos dicen, nosotros no queremos esto, ¿cómo voy a querer que la gente esté encerrada o gobernar un país que esté en cuarentena? ¿Vos creés que hay sectores políticos que esto realmente les vino bien o les viene bien extenderlo? Es una opinión. Para mí hay un segmento de la corporación política que está cómoda con la pandemia, definitivamente, porque los escrutinios sociales, parlamentarios y legales se atenúan, por una parte. La ejecutividad, los DNU, favorecen un verticalismo. Y por otra parte, se ha relajado enormemente la cuestión jurídica relativa a Cristina Fernández, ¿no? Y eso también es muy favorable a Cristina, al camporismo, al kirchnerismo, que la sigue, que maneja las cajas, etcétera, ¿no? Este paréntesis deja entresijo para que los sesgos autoritarios se propaguen. Y el peronismo, Miguel, que hace mucho que no hablamos del peronismo, el peronismo está, digo, de Schiaretti, ¿no? Los Massa, los Schiaretti, los gobernadores peronistas de Santa Fe, por ejemplo, que están expropiando ahí Vicentín en su territorio, ¿no? Entraron al territorio y en la cámpora con la expropiación de Vicentín, silencio. Y claro, un mutismo, porque ¿cuál es la brújula histórica del peronismo? El olfato para ver por dónde está el poder y para alinearse detrás del poder. Y ahora el olfato está confundido. Entonces, silencio hasta que aclare. Silencio hasta que aclare, claro. Pero mientras tanto, hay una velocidad muy fuerte de los sectores más radicalizados, que se aceleran y que sí, efectivamente, yo entiendo que están siendo beneficiados por este paréntesis, por esta especie de abismo en todos los sentidos que se produce entre la situación anterior y la que viene. Entonces, esperemos que la que viene no genere un desbalance que podría ocurrir en favor de la radicalización, y lo digo respetuosamente, y de cierta locura, ¿no? El que ha utilizado mucho el término locura es Alberto Fernández antes de asumir, y después de asumir. No vamos a hacer locuras. No, yo recuerdo muy bien, lo vengo diciendo enfáticamente, me acuerdo muy bien y no me voy a olvidar, y nadie se debe olvidar, que él dijo, el país, lo dijo en el mando en un evento organizado por Clarín, que el país que vivimos, en el cual se exponían gigantografías de periodistas para que los escupan en la Plaza de Mayo, es una locura, dijo, y eso no va a volver. Y yo me pregunto, ¿no estará volviendo? Vos mirás un poquito las redes, ves a la vicepresidenta que pone cara a los periodistas, los medios, etcétera, y digo, ten cuidado, ¿no? Porque esa locura lo dijo el presidente. La última, Miguel, ¿a quién escuchás o cómo sacás tu conclusión de la cuarentena sí, la cuarentena no? Teniendo en cuenta, yo por ejemplo busco datos objetivos, decir, bueno, cuántos casos, cómo está la sala de terapia, y eso te va como acercando a una relativa verdad, pero no sabes a quién escuchar, ¿no? Al gobierno que te dice cuarentena hasta el 15 de septiembre, a la provincia que ya volvió a la escuela, ¿no? Suenan tantas voces que confunde.
Sí, me sucede lo mismo, no sabes a quién escuchar. Hay un dato, que creo que vos lo mencionabas antes, y es que es cierto que los sitios de terapia dispuestos exclusivamente para el coronavirus no están atestados. Y esto es un elemento. El otro dato es que están cercadas las provincias y que en un momento va a tener que abrirse, claro, si están cercadas, las cifras más o menos se mantienen. El otro dato es que en ciudad vendría minguando la cuestión y en provincia expandiéndose. La verdad es que hay que hacer un combo y no es fácil sacar una conclusión. Lo que yo no puedo, por ejemplo, con